en el versículo 17 del capítulo 2 en adelante. Capítulo 2, versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver por vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Por lo cual vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Vamos en esta mañana a tener un acercamiento a esta lectura, pero primero oremos otra vez. Dios, ayúdanos con tu espíritu y que esta palabra, tu espíritu, la aplique a nuestro espíritu para que aclaremos más y más el Evangelio. Amén. Hoy tenemos en esta porción bíblica una amenaza para la iglesia. Y si bien ustedes no lo han visto y quizás no lo van a ver, y yo diría que si Dios quiere jamás lo verán. Somos una iglesia de aquellos o de aquellas que están mirando al diablo en persona en todas partes y que están reprendiendo demonios, y si se escucha un mero susurro de algún insecto, quizás le damos nombre de un demonio en particular, y no somos de esas iglesias. Pero sí somos de esa iglesia que tiene muy clara, con base en las Escrituras, cuáles son sus enemigos. Y dentro de esos enemigos que no están fuera de la iglesia, he ahí el punto, que no están fuera de la iglesia, hoy no vamos a hablar de un enemigo fuera de la iglesia, sino un enemigo que está inmerso en la iglesia. Así que ustedes, cuando se reúnen como iglesia y como pueblo, si viene pensando en que en la iglesia va a encontrar un tipo de oasis espiritual y que va a ser un mundo perfecto,
donde solo reina la paz y reina un ambiente de mucho amor, está equivocado, porque Satanás está en medio de la iglesia de Cristo. No hace parte de la iglesia de Cristo. No está morando en el creyente como mora el Espíritu Santo, cuya casa de Dios es esa. Pero lo que estoy diciendo es alarmante, preocupante y un punto de inflexión para que ustedes y yo no miremos a la izquierda ni a la derecha, sino que más bien nos miremos a nosotros mismos, no sea que Satanás esté obrando desde aquella propiedad que no le pertenece a él, sino que le pertenece a Dios. Permítanme una frase coloquial. ¿Seré yo maestro? Lo que estamos diciendo acá es, ustedes lo pueden observar acá, desde el versículo 17, Pablo está diciendo: hermanos, tuvimos que ausentarnos como misioneros, tuvimos que ausentarnos, no obstante, seguimos orando por esa iglesia que fundamos en el segundo viaje misionero, ¿verdad? Versículo 17. Y hemos querido ir allá para seguir edificando a la iglesia, pero había un opositor que estaba interponiéndose para que el apóstol Pablo fuese, él estaba en Atenas, para que fuese nuevamente a visitar la iglesia. Así que aquí lo que estamos viendo es que tenemos a todas luces, con todas las evidencias, y lo decimos con todas las letras, ¿quién es? Ese personaje real, que está interviniendo para el proceso de santificación de la iglesia de Cristo. Versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero hay un pero, y ese pero debe evaluarse, porque yo no quiero que en esta mañana cualquiera de nosotros pudiera concluir con una enseñanza diferente, tal como: oiga, Satanás tiene mucho poder, Satanás tiene todo el poder para incluso en este caso detener al apóstol Pablo y que no fuese a seguir predicando el evangelio. Pues lo que tenemos que precisar es lo siguiente: Satanás sí tiene poder, y más que usted y que yo, en cuanto a los asuntos malignos espirituales. Tiene más poder, pero resulta que el poder que Satanás tiene está gobernado o está en el marco de la suprema soberanía de Dios. Satanás está obrando hoy y hasta que Cristo venga por segunda vez. Solo que Satanás, en la iglesia está en una victoria ya ganada obrando, ¿verdad? Y fue la iglesia, y es la iglesia de Cristo, está obrando como cual peregrino en este mundo temporal, bajo una victoria ganada, porque ya Cristo ganó la victoria contra Satanás. Pero
Satanás está obrando hoy bajo una victoria perdida, porque ya Cristo lo venció y lo exhibió públicamente en la cruz. Pero no está anulado totalmente, y hoy estoy hablando de Satanás. No está anulado totalmente, está obrando cual acusador a los elegidos de Dios. Y está obrando, repito, no a sus anchas, sino que está obrando en el marco de la soberanía de Dios, porque Dios es soberano sobre su creación o la materia inanimada, ¿verdad? Dios es soberano sobre los ángeles en el mundo celestial y los caídos también. Dios es soberano sobre Satanás. Dios es soberano sobre la iglesia. Dios es soberano sobre todos los reinos creados, claro que sí. Pero tenemos un enemigo, y este enemigo es el tentador, como se dice aquí. Y ese tentador, repito, ustedes dirán, y lo dijimos en la escuela dominical, ¿cuáles son los enemigos de la iglesia? Dijimos la carne, el mundo y Satanás. Y yo hice como algo etéreo, es decir, como algo en lo espiritual, como algo por allá. Pero Satanás, en su mundo de las tinieblas, está presente, no como parte, pero sí como acusador en la iglesia de Cristo. Yo prefiero citar las Escrituras, porque entonces ustedes dirían, ¿y qué provecho tiene entonces estar en la iglesia si ahí el centro es Cristo? Sin duda, el centro es Cristo. Y Cristo es el juez, el Señor, la cabeza de la iglesia. Y nadie puede entorpecer ni truncar su reino. La iglesia prevalecerá y nadie podrá destruirla. Pero Satanás es el enemigo número uno que está presente visitando la iglesia de Cristo para convertirla en una sinagoga de Él. Permítanme solo citar, por favor, quiero que vayan conmigo al libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Había una iglesia que estaba en una de las regiones de Asia Menor, en Pérgamo. ¿Una iglesia de quién? Una iglesia de Cristo. Pero miren allí quién estaba en esa iglesia de Cristo. Ojo, no me canso de repetirlo. Era iglesia de Cristo. Cristo era la cabeza, el juez en esa iglesia. Pero en el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Dirán ustedes, bueno, eso fue la iglesia del primer siglo en Pérgamo, pero por algo el Espíritu Santo hoy nos advierte y nos recuerda: no piensen en la obra de Satanás, en algo así allá en la nebulosa. Satanás obra desde el mismo seno de la iglesia de Cristo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Y claro, por otro lado decimos que la iglesia, el centro de la iglesia es Cristo, y predicamos a Cristo. Pero tenemos que estar advertidos que Satanás puede estar levantando un altar desde el mismo seno de lo sacro, de lo santo. Pero gracias a Dios que había algunos en esa iglesia, versículo 13, que dice: pero retienes mi nombre
y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde? Donde mora Satanás. Mire, esto no es una cosa, lo que estoy diciendo, para que usted allá empiece a darle rienda suelta a su imaginación y a devanarse los sesos y pensar en cómo está obrando Satanás. Satanás puede obrar por medio de mí en algún momento dado. Usted tiene que estar probando los espíritus. Pedro le dijo, Cristo dijo, es necesario que el Cristo padezca, pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Y Pedro era creyente? Sí. Pedro era creyente. Es más, Pedro ha estado orando porque Satanás te ha estado, bueno, le digo a todos los discípulos, los ha estado zarandeando. Bueno, por favor, no nos olvidemos, sí, yo sé que algunos estarán pensando, ¿y la doctrina qué? Dios persevera por los suyos. Claro que sí persevera por los suyos. Claro que no estoy hablando que Satanás lo va a poseer, porque el Espíritu Santo ya ha establecido una casa, la simiente. Sí, pero yo quería ir a ustedes, pero Satanás, ustedes han retenido mi nombre, pero ahí está levantado un altar a Satanás. Así que permítanme graficarlo. Hay que estar con los ojos bien abiertos, bajo una cosmovisión, mirando todo bajo la lupa de las Escrituras. Pero miremos otro ejemplo, por favor. Estamos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9, si se quiere. En esta iglesia en Éfeso, oiga, en la iglesia en Éfeso que había recibido tanta doctrina, una iglesia que había recibido mucha doctrina, versículo 9 y versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis. En este caso la iglesia de Esmirna, versículo 9 y versículo 10. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero el diablo aquí, aunque en este contexto, aunque está obrando y para sí está satisfecho porque está produciendo un estorbo a los que están allí de llevarlos a prisión, sin embargo está siendo siervo, servil en las manos del Creador, porque aunque él está obrando según su pecado, Dios los está llevando a esa prueba. Versículo 10, ¿verdad? He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, ¿verdad? Por 10 días, menos mal que no es para siempre, que el diablo obrará y se enseñoreará. Pero permítanme, por favor, la iglesia en Tiatira, ¿se acuerdan de esta iglesia? En el capítulo 2, versículo 24, la iglesia en Tiatira. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás,
Oigan, no sé, pero cuando se habla de las profundidades de Satanás, póngale usted hechicerías, ¿verdad? Cualquier profundidad que haga parte de esto. Por eso debemos revisarnos si somos verdaderamente evangélicos, ¿no? Hay otros ejemplos. Yo no quisiera alargarme en este punto, pero es para que ustedes en la iglesia de Filadelfia también, capítulo 3, versículo 9, en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Corinto, ahí se habla, tanto que Pablo dice, no desconozcan las maquinaciones de Satanás. Pero ¿saben? Lo que debemos en esta mañana reconocer es que la iglesia es de Cristo y la iglesia se permanece y prevalece por la obra del Espíritu. Pero aquí Satanás era el opositor de la iglesia de Cristo. Y el llamado para nosotros es en esta mañana ese. Satanás nos estorbó, versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, si bien el apóstol estaba recibiendo oposición, él sabía cuál era la gloria de su ministerio o la gloria de la iglesia. Y lo ve, ¿cuál es la gloria, la corona? Es la obra de Cristo aplicada a sus vidas. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La gloria del ministerio de Pablo, ¿cuál era? La iglesia. El crecimiento de la iglesia. Ver que aunque no estaba con ellos, aunque ausente, él seguía orando por la iglesia. Versículo 1 del capítulo 3. Está hablando que aunque estaba en Atenas, enviaron a Timoteo para que siguiera predicándoles, versículo 2, el Evangelio de Cristo, para que lo siguiera confirmando y exhortando respecto de la fe. Mire, son dos cosas que aquí van paralelas. Una, usted y yo, es nuestro deber estar afirmándonos, creciendo, pero al mismo tiempo hay alguien que nos quiere desafirmar, estorbar, para que no continuemos bajo el Evangelio del Señor. Repito, ustedes dirán, ¿y qué pasa con la perseverancia de los santos? ¿Es cierto que Dios está perseverando por su iglesia? Nos está ayudando, pero así como usted todos los domingos viene y en su casa se preocupa por los asuntos espirituales, de la misma manera Satanás está estorbando y está acusando para que la iglesia no crezca. Así que no demos ventaja ni tregua tampoco a nuestro deber como creyentes, afirmarnos en la fe, versículo 2 del capítulo 3, que es lo que está hablando el apóstol Pablo. Él está diciendo en el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, por vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Está Pablo contando que ellos están sufriendo como ministros del Evangelio, pero él está diciendo, yo no soy ministro del Evangelio para tener mejor calidad de vida. El Señor me ha pasado por muchas pruebas, para esto soy puesto, y en otras escrituras dice, hemos sido incluso espectáculos como el hazmerreír de este mundo, pero seguimos perseverando en esa obra. Versículo 5,
Él está diciendo, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado, y ese es el énfasis de esta mañana que estoy haciendo, no sea que os hubiese tentado Satanás. ¿Lo vieron ahí? El tentador. Y créanme que los efectos, cuando la iglesia de alguna manera deja de ser afirmada en el Evangelio, los efectos es que Satanás empieza a levantar altar en la misma iglesia. Y el trabajo en el Evangelio termina menguando o termina decreciendo porque Satanás empieza a obrar. Y ustedes dirán, ¿realmente esto puede suceder? Yo para eso cité Apocalipsis. En la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Pérgamo, en la iglesia de Tiatira, en la iglesia de Filadelfia, en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Corinto, el Espíritu Santo sacó a la luz la obra de Satanás. Así que, volviendo aquí, y hay muchos versículos bíblicos que nos hablan del tentador en Efesios capítulo 4, versículo 27, dice, no deis lugar al diablo. Y esta es la parte segunda que quiero tocar acá. Ustedes dirán, ¿cómo el diablo puede de alguna manera obrar en la iglesia actual? Y aquí nos dice el contexto de Efesios, no deis lugar. ¿Quiénes son esos centinelas, guardianes, vigilantes de seguridad? Que deben estar atentos para que el diablo no levante trono en la iglesia de Cristo. Ustedes dirán que Dios es el que preserva la iglesia. Eso es verdad. Dios persevera por su iglesia. Pero ustedes y yo somos los llamados para que Satanás no obre en la iglesia del Señor. Voy a darles un par de ejemplos. Cuando ustedes y yo de alguna manera abrimos de par en par las ventanas para que Satanás obre. Miren lo que dice el contexto de Efesios. Ni deis lugar al diablo. Pero ¿saben cuál es ahí el momento en que eso se da? Se nos hace un llamado a nosotros de dar muestras de ese nuevo hombre. Versículo 24, vestidos de nuevo hombre, ¿verdad? Y se nos llama para que vivamos así. Pero saben, dice, por lo cual desechando, en este caso, ¿qué? La mentira. Versículo 25, desechando la mentira. Cuando hay mentiritas que no son piadosas, ninguna de estas, cuando hay mentiritas entre nosotros, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos abriendo de par en par la puerta de la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que Satanás empiece a obrar. Porque ¿qué es lo que dice el contexto? No deis lugar al diablo. ¿Cuándo damos lugar al diablo? Para que empiece a hacer trono en la iglesia. Cuando pecamos y no nos arrepentimos, cuando seguimos, miren la consecuencia de esto. Aquí sí hablamos de un proceso de santificación, pero si no estamos creciendo en ese proceso de santificación, si no lo hacemos, ¿quién está teniendo campo para entrar a operar en el mismo creyente?
Satanás. Ahí por eso estoy usando este contexto de Efesios. Y después del versículo 27, que es el que dice, no deis lugar al diablo. Vamos a decir otro pecado pequeñito. Lo digo en tono irónico, versículo 26, airaos. Hay gente acá de un temperamento para justificar. Vamos a justificar esto. Hay alguien acá que diga, es que yo soy de temperamento, usemos una palabra contemporánea, colérico. Y como soy colérico, entonces soy así, perdón. ¿Perdón qué? Estás dando lugar para que el diablo obre por medio de tu vida. Cuando no tenemos el dominio propio para que el Señor nos ayude bajo la obra del Espíritu Santo, ese pecar es, por un lado, darle vía libre para que Satanás obre por medio de nosotros. Y si nosotros somos miembros de la iglesia, mire la repercusión que va a haber. Versículo 26, airaos. Sí, que nos enojamos bajo la justicia. Claro que nos enojamos, airaos, pero no lleguemos a dónde? Al pecado. Versículo 28, esa es otra forma, ¿no?, de lo que Pablo está diciendo acá. El que hurtaba, no hurte más. No hurte más. El que robaba, no robe más. ¿Qué pasa si seguimos en estas prácticas? Por un lado, estamos atentando contra la majestad y la santidad de Dios en cuanto al Señor, pero en cuanto a nosotros mismos, ¿qué está pasando? Que estamos levantando y estamos dando cabida para que Satanás empiece a obrar por medio de nosotros. Y si ustedes ven allí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y aquí estas palabras, hay muchas formas de decirlo. Cuando hay truhanerías, ¿saben lo que son truhanerías en nuestras bocas? No solamente palabras soeces, ¿no?, sino truhanerías son chistes que tienen, voy a usar la palabra, que tienen, suena más suave, un tinte amarillista y grosero y morboso. Ojo con eso. Cuando estas palabras corrompidas salen, ¿qué estamos haciendo? Estamos atentando contra Dios, pero al mismo tiempo le estamos dando lugar al diablo. Y dirá, ¿y dónde está el diablo en la iglesia? ¿Y dónde está el diablo en la iglesia? ¿Sabe dónde está? Cuando estamos y no nos arrepentimos, cuando estamos en esto y lo hacemos liviano, esa es la forma de hacer que se introduzca en el seno de la iglesia de Cristo. ¿Y para qué voy a decir algo más? Dice, ninguna palabra corrompida, quítense de ustedes toda amargura. Ay, que no son pecados como tan escandalosos, ¿verdad? Pero estos pecados, amargura, enojo, ira, gritería, fíjense que no estamos hablando de cosas escandalosas. Y maledicencia, cuando no hablamos bien, y toda malicia, ¿saben? Pensemos en esto, que aquí la cuestión no es pecamos y nos arrepentimos y sacamos el viejo dicho que no es nuestro, pero que lo practicamos, el que peca y reza, pero ojo lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que cuando estamos pecando en esto, estamos separándonos del Señor y uniéndonos a Satanás. Por favor,
Por eso hay que cortar de tajo, como dice Santiago. Y Santiago lo dice de una manera muy fuerte. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pues claro que sí nos anhela celosamente. Por favor, para terminar, en esta porción que en esta mañana hemos considerado, de Primera de Tesalonicenses, desde el versículo 17 a lo último, yo en esta porción he puesto de relieve, o he venido repitiendo este punto. Satanás es un espíritu real. Es real. ¿De acuerdo? Es real. No tiene el poder para hacer todo lo que quiere, pero sí opera todavía. Y anda día y noche acusando, como diga Apocalipsis 14, acusando a los escogidos de Dios. Y el énfasis, por favor, es que los que somos parte del cuerpo de Cristo debemos, articulando con la escuela dominical, procurar crecer en santificación. Si no lo hacemos, créanme, si no lo hacemos, ustedes y yo contribuimos para que esta iglesia de Cristo se convierta en una sinagoga de Satanás. Sí, yo sé que los escogidos nadie los podrá arrebatar, eso es cierto. Eso es cierto. Pero ustedes no saben qué irá a pasar mañana. Ustedes no saben. Por eso la necesidad de someternos a Dios, y el diablo huirá. En ese sentido, ¿no? Porque estamos sometiéndonos a Dios. Y esto acá no es para yo alentar a que ustedes vengan. ¿De qué vale? Permítame decirlo más claro. ¿De qué vale que usted venga? Y claro, hay que orar, como dice el Padre Nuestro, para que Dios nos libre del maligno. Pero ¿de qué vale que hayan algunos que empiecen a cifrar una guerra espiritual, Satanás allá y él acá, a reprender a Satanás y reprenderlo y te vas de acá? No, ese no es el punto. Ese no es el punto. Él no se va a ir. Él opera a través de los suyos, pero algunas veces a través de lo que no es suyo. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar cada día sometiéndonos al Señor. Que si me estoy airando, sí es válido contra el pecado, sí es válido. Pero si llego al pecado, ahí Satanás, que el Señor nos ayude, por favor, para seguir esta lección espiritual que el Espíritu Santo nos recuerda en este capítulo 3. Pablo envía a Timoteo para que sigan confirmándose, para que sigan afirmando la fe, para que en medio de cualquier prueba permanezcan. Nosotros en esta mañana nos vamos de acá reconociendo que hay un enemigo frontal
contra nosotros y que no lo busquemos allá incrustado en las paredes, en la imaginación de un mundo, pues, como digan la misma palabra, huestes. No. Ojo, sí es un ser espiritual, pero que puede obrar. Si no le ponemos cerrojo a la fe, puede obrar incluso mediante cualquiera de nosotros. Entonces terminamos diciendo: sometámonos al Señor, para que el enemigo no tenga cabida, para que huya de nosotros. Pues, Señor, te doy gracias por esta mañana, Dios. Señor, gracias porque no tenemos enemigos ocultos, son reales. Tú los muestras. Es el enemigo. Y perdónanos, Señor, porque estoy seguro que en algún momento los que estamos acá no hemos obrado bajo el temor, bajo la reverencia del Espíritu. Hemos obrado como obra Satanás. Perdónanos, perdónanos. Ayúdanos a recordar siempre tu palabra. El principio de toda sabiduría para la vida es el temor a ti, Señor. Dios, ayúdanos para que ese estorbo que es Satanás pueda ser discernido en la iglesia y que cada día podamos, Señor, crecer y mantenernos como una iglesia tuya, donde solo mores tú, Señor, y te demos gloria a ti. Y si hay pecado en nosotros, ayúdanos para arrepentirnos, Padre, de tal manera que no haya lugar para el diablo. Gracias por este día, Señor. En Cristo Jesús. Amén.